bakarrik ez dakit esatzen duzute gaizka bat saldua, ez? Berak historia ikasi zuen, baita ere bai master bat egin zuen zuzenbideko, ez? Zuzenbide. Eta orduan, konzeptu batzuk berak argia dauzka eta igual, guk ikusten dugu beste perspektibatik, eta esan izango txarra, eztabaida hori sortzera gero. Orduan, galderak hobeto izango dira, eta utziko diogu beraia sartzen, eta gero gu ez duguna ulertzen, kapaz da bera argitzeko guztiei, ez? Hori da. Venga, ba. Perdona, es al lado. Hola, gracias. Bueno, vamos a hacer, si no os importa, algo en castellano, que estamos grabando, pues para poder tener también los idiomas y demás en la charla. Porque esta es una línea de charlas que empezamos hace unos meses en Carranza, de hecho, con un padre tan bueno como Tomás Uzenki, en el cual lo que queríamos mostrar era, siguiendo una línea un poco de una ideología más navarra, rompiendo con las fronteras de unas provincias que además no son, que aunque han terminado por tener como nuestras, realmente son ajenas porque no las hemos definido nosotros, pues tomar un poco el camino de las comarcas. Y en aquel momento pues hicimos el futuro de Carranza, luego el futuro de Leartibay, ahora un poco el futuro de Uribe Costa en Navarra. Y el hecho de ir haciendo también las charlas nos ha demostrado el cómo ir haciendo también la propia charla. Porque pues nos decían, pero empleas muchos conceptos pues que igual no entendemos y igual mejor definir un poco los conceptos que la gente igual no los tiene también muy claro. Empezamos a hablar de nación, de Estado, de sociedad, de Estado-nación. Y pues esta charla ya un poco más va enfocada primero a intentar definir esos conceptos, o al menos la definición que desde mi punto de vista puedo aportar, que sigue siendo la definición de alguien, de una persona de 28 años que puede decir a la gente, pues este chaval, ¿qué me va a aportar este chaval? ¿No? Si todavía no tengo tiempo ni de vivir casi. Pero bueno, de tanto dar tan poco, pues al final el preocuparte por las cosas te lleva a interesarte en ellas y al final intentar definirlas. Y una cosa que sí me pidieron desde el principio pues era hacer un índice de lo que podría haber sido la charla, porque sí que me gustaría empezar eso, definiendo sobre todo estos 4 conceptos: etnia, sociedad, Estado y nación, y sobre todo cómo se interrelacionan entre ellos. O sea, no solamente definir esos conceptos, sino esos conceptos cómo se van mezclando entre sí y cómo acabamos teniendo un cacao mental impresionante, que muchas veces ese cacao mental está interesado, está buscado para que no nos aclaremos nosotros. Seguir hablando del Estado moderno, que es Navarra, porque al final de nada sirve ofrecer conceptos si no tenemos nada con que usarlos, y después si encima podemos darles un uso social a esos conceptos, un uso político a esos conceptos para poder salir adelante de esta maraña en la que estamos metidos, pues mucho mejor. Y como no soy ajeno a la política, ya que soy el secretario de un partido político, también intentar acercar qué es Libertad Navarra, por qué surge y sobre todo para qué surge, y el hecho de, por último, esta sociedad, a qué retos tiene esta sociedad en el siglo XXI. Los auténticos retos que, más allá de ponernos de acuerdo entre nosotros o conseguir una sociedad realmente cohesionada, los auténticos retos nuestros como sociedad siguen siendo los tratados internacionales, conseguir una soberanía, sea alimentaria, energética, etcétera, porque el resto de problemas que podamos tener probablemente se solucionen mucho más fácil si realmente hay una voluntad de solución de esos problemas, que todos esos problemas que son los realmente graves, los que realmente nos van a fastidiar o nos van a hacer la vida imposible en las próximas décadas. Por lo tanto, empecemos diciendo quién es quién o qué es qué. Podemos empezar buscando definiciones en la RAE o, ya que todos tenemos en Internet, está tan extendido, en Google. Si nosotros ponemos, por ejemplo, en Google imágenes etnia, lo que creo que nos sale son imágenes como esta. Si ponemos etnia vasca, sin embargo, ya vamos definiendo un poco más la típica, ¿no? Lo que siempre se decía, aparte de las craneometrías, pues que los era de nariz grande, orejas grandes, etcétera, y el propio
barandera no euskalduna la etnia vasca. Por tanto, etnia, ¿qué es o qué entiendo yo como etnia? Y esto es la etnia, la definición de etnia es probablemente la que el consenso ofrece. Es un grupo de personas que comparten una serie de rasgos culturales, idiomáticos, probablemente históricos también, pero que sobre todo tiene mucho de folclore, no en un sentido peyorativo, sino folklore, sino esa sabiduría del pueblo, ¿no? Sabiduría popular, etc. O sea, todo muy ligado a la cultura popular. Si pasamos a qué es sociedad y hacemos ese mismo ejercicio de buscar en Google la palabra sociedad, encontramos imágenes como esta, o como esta. Realmente, aunque no tiene que ser así, pero está todo muy enfocado al mundo urbano, a la multiculturalidad, a la diversidad, pero realmente la sociedad al final lo que es un grupo de personas que están interrelacionadas, bien sea por lazos económicos, sociales, bueno, que la cultura también tenga su parte de importancia, pero sobre todo es el día a día. Es decir, las personas con las que al final estás compartiendo tu vida, las personas con las cuales te juntas para intentar mejorar tu vida y la de los que te rodean, en definitiva las personas con las que compartes unos modos de actuar, incluso puedes llegar a compartir una actuación política, administrativa, etc. Pero que no tiene nada que ver con una cultura en concreto, al menos porque realmente tiende a mezclarse las distintas culturas que pueden estar dentro de una misma sociedad. Lo siguiente es el Estado. Y de nuevo aquí, si buscamos la palabra Estado en Google, pues nos van a salir, en este caso el Parlamento Español, pero nos salen parlamentos, nos salen congresos, nos sale una danza como simbolizando justicia, nos salen banderas también, banderas nacionales o estatales. A fin de cuentas, el Estado, una cosa curiosa es que si bien se empieza a teorizar sobre el Estado en el siglo XVIII, no podemos decir que antes no haya habido Estado. El hecho de que no se teorizara sobre el Estado no significa que no hubiera antes Estados. Si no, no podríamos hablar de ciudades-estados en la antigua Grecia, no podríamos hablar de Estados como el Imperio Persa, el Imperio Romano, los imperios sudamericanos, no podríamos hablar de estructuras estatales que al final es estructuras públicas, la gestión de lo público o res pública, que es al final lo que es el Estado. Lo que diferencia muchas veces una sociedad feudal de una sociedad estatal es el hecho de que lo público sea gestionado por funcionarios y por organismos públicos y no por las manos privadas. Esa es la diferencia entre organizaciones de Estado y sin Estado. Lo Estado es lo público y cuando no tenemos Estado tendemos a sociedades en las que la cosa pública está gestionada por manos privadas. El problema viene aquí, el problema viene con nación, porque cuando buscamos nación de esa misma forma que hemos estado buscando etnia, sociedad y Estado, lo que encontramos es esto. Es decir, son fotos, imágenes, que aunque salen y aparecen con esta dentro de la palabra nación, si es que buscamos nación, esta ya la hemos visto, una muy similar en la definición de etnia. Una muy similar a esta estaba en la definición de sociedad. Y una muy similar a esta estaba en la definición de Estado. Ahí mismo. Por no decir que es casi la misma. No, no es la misma, pero es el mismo sentido que tiene la foto, ¿no? Por lo tanto, llegados a este punto, yo lo que me planteo es qué sentido tiene hablar de nación si por lo que aquello que queremos transmitir con la palabra nación puede ser transmitido con palabras que ya teníamos antes, como sociedad, etnia y Estado. En cierto modo, la nación, el uso del término nación, es una forma que el absolutismo tiene para hacer alargar sus tentáculos a lo largo del siglo XIX, más allá del siglo XVIII, digamos que el siglo XVIII es el siglo del absolutismo, con las monarquías absolutas y con Luis XIV en Francia diciendo el Estado soy yo. ¿No? Es el culmen del absolutismo, por así decirlo. Pero en el siglo XIX, aunque no tengamos esas evidencias, sí que es cierto que a finales del XVIII ya se empieza la nación, sobre todo a partir de la Revolución Francesa. Empezamos a ver que ya en las guerras incluso la gente empieza a ir a la guerra por la nación, a morir por la nación, etc. Se va a inculcar una serie de sentimientos
sobre todo son sentimientos, no es realmente algo objetivo, no es algo como una, digamos como algo estatal, que lo puedes ver, la administración es un concepto jurídico-político, no es algo estrictamente cultural, porque no es algo pues como la etnia, entonces es algo realmente nadie sabe lo que es. Ese es muchas veces el problema, que no existe una definición de nación como tal, o una definición de nación que pueda satisfacer a quien busca una definición de nación. Yo hice un máster en la UPV que trataba precisamente de intentar profundizar en el concepto de nación y sobre todo relacionar pues, a la problemática nuestra, ¿no? La problemática vasca de qué es la nación, qué es el nacionalismo y realmente salí con las mismas dudas con las que entré, pero sobre todo con muchas más preguntas, o sea, eso también tuvo su buena parte, ¿no? Es decir, el hecho no fue un año en balde, sino que fue un año que sirvió para hacerme muchas más preguntas y para profundizar más en todos estos temas. Porque el hecho de decir que no puedo definir la nación, es decir, que es tan complicado definir la nación, igual es porque estamos intentando definir algo que no puede ser definido o que ya ha sido definido y que nos empeñamos en redefinir más porque no se adapta a las necesidades que alguien pueda tener en un momento determinado. Y fue muy curioso que me encontré con un compañero a escasamente 5 días y me comentó exactamente lo mismo, que él, al igual que yo, salió sin tener nada claro que era el concepto de nación. Y probablemente si preguntamos en la calle qué es el concepto de nación, pues ocurrirá muchas veces lo mismo. En un libro que salió el año pasado de José Azurmendi, tiene un capítulo, bueno, aparte de que el libro en gran medida es sobre la problemática Francia-Alemania en el siglo XIX, con las guerras franco-prusianas y el problema del racismo, el nacionalismo, etc., y las guerras que desencadena todo eso. Azurmendi lo que hace es coger un discurso de Renan y lo desglosa entero, ¿no? Hace un análisis de ese discurso. Y Renan está intentando decir qué es la nación, qué no es la nación, pero realmente fracasa estrepitosamente, porque él dice el territorio. Pues el territorio no define la nación, porque puede variar, puede ser más, puede ser menos. Llega a decir en un momento dado que el territorio ni siquiera es parte de la nación, sino que es el sustento de la nación, una especie que sustenta el espíritu, pero no es el cuerpo. Se complica él solo porque realmente hasta tiene complicaciones para definir qué es la nación realmente. Por lo tanto, es también quizás una forma de crear unos debates con los cuales tener entretenida a la gente, tener entretenida a la sociedad, porque si yo tengo entretenida a la sociedad discutiendo sobre qué es la nación, qué no es la nación, si es de una nación o de otra nación, y consigo que esas gentes se dediquen a pegarse entre ellas, porque unas dicen que son de una nación, otros dicen que son de otra nación, no tienen tiempo para solucionar sus problemas. No tienen tiempo para enfocar sus problemas, que es lo que muchas veces hace falta. Y es algo que, a mi entender, aprovechan las clases más dominantes de la sociedad para hacer su agosto. Es mucho lo que ocurrió a finales del siglo XIX, principios del XX, en los cuales es el auge de los nacionalismos. Eso no trajo consigo ninguna mejora para las clases más populares, y sin embargo consiguió que a través de la revolución industrial y demás, las clases más pudientes se hicieran con el poder. Y para mí muchas veces, yo lo veo así, en nuestro caso por ejemplo, es decir, el nacionalismo vasco no es un tanto un nacionalismo proletario, no es un nacionalismo a principios del siglo XX, no es un nacionalismo, digamos, de base, es un nacionalismo que está liderado por la burguesía, y hasta 1930 sobre todo, cuando digamos que surge ANV con más fuerza y tenemos otro tipo de nacionalismo ya, siempre hay dos vertientes, que si los 8 apellidos, que si no tenemos que hacerlo más inclusivo, que si la raza, que si déjate de hablar de razas, que si la religión, déjate de religión, lo que importa es la sociedad, el proletariado, etc. Vamos viendo que no es en origen, el nacionalismo muchas veces no solo aquí, o sea, es que en todas partes ha sido utilizado como una forma de lanzar a la gente como carne de cañón a los conflictos de la burguesía o de las clases dominantes. Tampoco me gusta hablar mucho así porque parece que estoy hablando en un discurso de hace 50 años y tampoco es eso, ¿no? Pero el concepto de fondo muchas veces es ese. Por lo tanto, me hago la pregunta de ¿es realmente necesario un concepto de nación? ¿Es necesario hablar de nación? Si buscamos en la RAE, esto ya es directamente una definición del Diccionario Académico de la Lengua, si buscamos Estado,
palabra Estado nos va a decir país soberano reconocido como tal en orden internacional, asentado en un territorio, dotado de órganos de gobierno, o una forma de organización política dotada de poder soberano independiente, que integra además a la población de un territorio, conjunto de poderes y órganos de gobierno, etc. Si buscamos qué es nación en esa definición, pues si buscamos nación nos va a decir conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Y es que tienes aquí, país soberano reconocido como tal, asentado en un territorio dotado de órganos propios de gobierno, conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno. El territorio de una nación empieza a ser tautológico, porque estamos metiendo la palabra a definir dentro de la definición. Y eso en toda definición genera problemas. Con lo cual, en mi opinión, ni siquiera es... O sea, no podría ser hasta siquiera válido. El conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Eso es una etnia. O sea, realmente las mismas personas que tienen un mismo origen, entonces estamos hablando realmente de una misma... Es que hablar hoy en día de razas es complicado, pero sí, digamos, del mismo grupo homogéneo de personas que hablan un mismo idioma y tienen una tradición común, una cultura y un idioma común. Estamos hablando de una nación, estamos hablando de una etnia, porque esa misma definición es aplicable para etnia. Nacimiento. Claro, nación, nacimiento, pero es que eso viene del latín natio, nationis, es decir, eso no. Es como decir, estoy definiendo la palabra en latín, ni siquiera su significado moderno. Hombre natural de una nación, contraste natural de otra. Aquí volvemos a tener el problema de que metemos la palabra nación en la definición. Por lo tanto, las definiciones que nos podrían interesar de nación son ya definidas por la palabra Estado. Y las que no, son definidas por la palabra etnia. Con lo cual, ¿para qué necesitamos una palabra que sea nación si realmente ya con lo que teníamos antes nos servía? Porque entonces al final nosotros ¿quiénes somos, no? Somos euskaldunes, somos castellanos, navarros, sudamericanos, españoles, franceses, gascones, vizcaínos. Somos una nación, una etnia, somos un Estado. Una de las cosas que a mí no me gusta utilizar últimamente y que estoy radicalmente en contra es el término Estado-nación. O sea, nosotros estamos siendo asediados completamente por dos Estados-naciones, que son Francia y España, y por un tercer Estado que es el Vaticano, y nosotros encima aspiramos a ser un Estado-nación como los conquistadores, en lugar de buscar otras formas de cohesionarnos, que es lo que siempre hemos hecho a lo largo de nuestra historia, como por ejemplo un término que pueda ser sociedad-Estado, en lugar de Estado-nación. Porque lo que importa realmente, si lo que nos importa es la gente, si lo que nos importa es la sociedad, hagamos que eso sea la centralidad absoluta del debate y consigamos que el Estado que surja de ese debate sea una sociedad-Estado y no una nación-Estado. Navarra es Estado europeo. Y es que fue un Estado europeo. Yo todavía tuve que aguantar que una persona me dijera en el Café que hace menos de 2 meses que no existieron los Estados antes del siglo XVIII o XIX. Que como en Santimamiña también tendrían alguna organización entre ellos para organizarse, pues algo tendrían también entonces. Entonces claro, equiparar a Santimamiña con la tradición constitucionalista navarra que surge en el siglo XII y continúa hasta el siglo XIX, es dejar el nivel del debate por el suelo. Una tradición constitucionalista empezado por este señor Sancho VI el Sabio, un rey de Navarra, con los fueros viejos. Sancho VI el Sabio, ¿qué he dicho? No, sí, has dicho eso. Has dicho el Sabio. Venía por de Gasteiz, que era Sancho X, ¿no? De Gasteiz era Sancho VII, es el que está gobernando cuando Gasteiz es conquistado. Sancho VI el Sabio es el que inicia toda esta labor constitucionalista. ¿Por qué? Porque existen problemas dentro del Estado, existen problemas dentro del reino, entre los que son francos, los que son navarros o euskaldunes, los que son moros, los que son judíos. Existe una clara problemática, hay que darle solución. Pero hay que darle una solución de Estado. Y es lo que hace este señor, escribiendo los fueros. Y es lo que se sigue haciendo en la tradición constitucionalista navarra hasta entonces. Es decir, si algo ha definido a Navarra ante todo, ha sido la estatalidad, pero sobre todo la libertad de todos sus ciudadanos. En esta campana de Nájera, es una campana del año 1054-55, es de la misma época en la cual se tuvo lugar la batalla de Atapuerca, que es el inicio del declive, por así decirlo, y en ella se puede leer escrito honor a Dios y libertad a la patria.
Estamos hablando del siglo XI. Ese es el escudo de los infanzones. Cuando aquí llegaron los capetos, los primeros reyes franceses a Navarra, existía una problemática, y es que ellos venían de una tradición jurídica, política, que no era la de aquí. Entonces ellos venían aquí y querían imponer su tradición jurídico-política. Eso lo que creó fue una reacción de las juntas de infanzones de Vanos que decían, oye, no, aquí hay una serie de leyes, de tradiciones, una política, una forma de hacer política, una forma de hacer las leyes que no es la francesa, no es la castellana, y te vas a tener que adherir a ella. Y llegó incluso la revuelta militar de estos infanzones. Tuvo que llegar a un acuerdo el rey con ellos para poder llegar a gobernar. Y su lema es pro libertate patria, gens libera state. A través de la liberación de la patria, la gente libera su estado. Entonces no se tiene que crear realmente un estado nuevo que dé solución, pues se tiene que recuperar. Y en esa forma, en ese trabajo de recuperación del estado, tenemos la oportunidad de elegir distintos caminos. Podemos elegir el camino del Estado-Nación, que es lo mismo que han hecho nuestros vecinos, que es una forma de actuar que realmente el Estado-Nación pone a la nación por encima de todo, en lugar de poner al individuo por encima de todo, para igualar a todos por el mismo rasero, porque la nación dicta cómo tienen que ser los ciudadanos. Sin embargo, un Estado-sociedad, una sociedad-Estado, implica que no importa cómo sean los ciudadanos, es decir, lo que importa es aquello que se defiende. Los ciudadanos que defiendan su libertad y sus derechos, su forma de hacer política, su forma de dictar leyes, pero sobre todo la libertad, en el caso de Navarra. Por lo tanto, esa es otra forma de enfocar la creación del Estado, mejor de la recuperación del Estado, porque en este caso tenemos la suerte de que no tenemos que crear nada ex novo, sino que ya lo tenemos. Solo hay que desempolvarlo, adecuarlo al siglo XXI y darle nuevos usos. Es algo muy distinto a tener que crear algo desde cero. Claro, el hecho de tener que recuperarlo implica que no podemos no podemos siquiera plantear esto como una realidad. Es decir, esto es lo que llegó a ser el Estado nuestro en un momento dado, nuestra sociedad-Estado, pero si queremos plantear esto de nuevo, tenemos que contar con el beneplácito de la gente que vive ahí. Por lo tanto, hay que hablar de una Navarra, un Estado sin fronteras impuestas. Sin fronteras impuestas en el interior, pero tampoco en el exterior. Es decir, es una liberación, como diría San Martín, que notaba en Argentina y Chile, la gente es la que se tiene que liberar. La gente es la que tiene que decir, yo quiero ejercer mi derecho de ser navarro, de ser independiente y de ser libre. Por eso, el hecho de poner una Navarra difuminada, una Navarra que no se sabe muy bien dónde empieza y dónde acaba, una especie de limes romano, porque es la gente, es la propia sociedad que habita en estas tierras la que tendrá que definir cuáles serán las fronteras de ese Estado. Es un ejemplo también de cómo símbolos más clásicos, más, diríamos, antiguos, tampoco se riñen con símbolos que han salido en el último siglo. Es decir, esto es una bandera de Navarra. ¿Por qué? Porque es parte de las gentes que habitan en Navarra. Pero esta es la bandera de Navarra. Quiero decir, la una no contrapone la otra. Habrá gente que sienta las dos como suyas, gente que solo sienta esta y gente que también solo sienta esta. Pero lo que está claro es que dentro de la reconstrucción del Estado, esta no tiene... no es baladí usarla, no podemos dejarla de lado tampoco. Porque si pretendemos crear una sociedad de Estado pluricultural, en la cual el sustrato mayoritario, lógicamente, será el sustrato vasco, eso, lo vasco, que además estamos diseminados por el mundo, tendrá que definirse, tendrá que tener sus propios símbolos. Igual que los gitanos tienen su bandera gitana. Esta la de, creo que es azul y verde, con una rueda roja. Pues aquí también nosotros, ¿por qué no vamos a tener una nuestra? Que pueda aparecer el símbolo, por ejemplo, en internet, cuando vamos a seleccionar un idioma, ¿no? Que pueda aparecer también en Coruña para seleccionar l'Euskaldun, por así decirlo. Pero sin olvidarnos de que, si bien l'Euskaldun está diseminado por el mundo, para nosotros, para la sociedad que está aquí, también nos puede identificar a todos. Y sobre todo al Estado, al concepto jurídico-político.
Por lo tanto, ahora sí me gustaría explicaros un poquito la historia de Libertad Navarra, cómo surge, por qué surge. El 31 de octubre de 2013, y seguido de los acontecimientos, sobre todo del 2012, con Nafarroa Bizirik, etc., donde se genera un impulso social muy importante en pro de Navarra y del Estado navarro, vemos que de repente se corta el tema. Es decir, se hacen los actos en el 2012, me parece que en el 2013 ya toca otra cosa. Ya se ha hecho eso, se ha movilizado la gente, y en vez de aprovechar eso, ese impulso, ese movimiento, esas ganas de hacer cosas, se dice, no, mira, esto ya se ha acabado, ya hay que ir a otra cosa. Entonces algunos decimos, pues, ¿por qué vamos a ir a otra cosa si tiene más sentido seguir con esto? Entonces el 31 de octubre nos juntamos y surge Libertad Navarra. ¿Qué ocurre? Que también vemos, bueno, hay una serie de organismos, organizaciones que están actuando en este momento en Navarra, que igual pueden tener, que igual es mejor enfocar los esfuerzos a través de estas organizaciones en lugar de sacar este nuevo partido político, ¿no? Y durante un año lo intentamos. Se intenta colaborar con estas organizaciones, pero como no se acepta el debate sobre la estatalidad de Navarra, no se acepta el debate sobre nación, Estado, sociedad, no se acepta el debate, en definitiva no hay debate, pues decidimos que ese momento, el 25 de octubre de 2014, de dar a la luz el partido, de pulsar el botón y de que se haga Libertad Navarra. Porque si no, estábamos viendo que nos ninguneaban, nadie nos hacía caso, y que o salíamos como partido para intentar defender esta nueva ideología, esta nueva forma de defender a la sociedad y que la sociedad tenga un nuevo camino por el que seguir, o esa posibilidad de forzar el debate no iba a existir en ningún momento. Este es un esquema que me gusta poner, está en euskera, pero bueno, hay que traduciéndolo, en el cual intento desarrollar qué es lo que ocurre en una sociedad, que digamos es lo... ¿Baina que buscarás? Bueno, lo que quería hacer en este esquema, y vais a ir viendo en las casillas, es, digamos, el proceso que ha ido siguiendo esta sociedad y ante el cual un poco nos revolvemos también, ¿no? Es decir, nosotros somos un pueblo que es Euskal Herria, y eso es impepinable, no es así. Claro, yo puedo tener un pueblo y ese pueblo puede estar quieto. Es decir, un pueblo que no reivindica, un pueblo que no tiene aspiraciones políticas, o puedo tener un pueblo que sí tiene aspiraciones políticas, un pueblo que quiera moverse. Eso hay una frase que dice que es la nación se define por el movimiento, nation in motion. Es decir, cuando ese pueblo empieza a moverse, cuando empieza a tener una serie de reivindicaciones, ya tenemos la nación. Claro, ¿qué puede ocurrir en una sociedad? Pues que toda la gente que viva en esa sociedad no se considere parte de ese, primeramente pueblo y segundamente nación. Puede ocurrir que el 90%, un porcentaje altísimo de la sociedad, se sienta parte de esa nación. ¿Qué ocurre? Pues que no hay problema. O sea, si tenemos el 90% de la sociedad que se identifica con esa nación crea su Estado, un Estado seguramente nación, y para adelante. Entonces tendríamos todo el problema que hemos tenido en los últimos 100 y pico años, incluso en los últimos 500, 800 años. Porque esa es otra, tampoco somos una nación sin Estado o un pueblo sin Estado, somos un pueblo con un Estado conquistado. Esa es la diferencia. La otra opción es que no llegamos a un porcentaje tan grande, es decir, no llegamos a un 90, nos quedamos igual con un 40, un 50, incluso un 60. Entonces tenemos dos opciones. Una de ellas, si pretendemos conseguir el objetivo que tiene el pueblo al convertirse en nación, es al que no se sienta parte de esa nación, se le obliga a ser parte de esa nación. Eso es fascismo. Es decir, si yo estoy obligando a alguien a formar parte de una nación de la que no se siente parte, le obligo a hablar castellano, le obligo a que se someta a las leyes que le dicto, le obligo a... Eso es fascismo. Pero tanto si es castellano como si es fascismo vasco. Tampoco somos santos. La otra opción es, bueno, puedo moderar el mensaje. Puedo cambiar lo que yo defino como nación de cara a que más gente pueda querer formar parte de esa nación. Porque si defino nación como a principios del siglo XX
8 apellidos vascos, hablar euskera o sentir euskera, la curriña, no sé qué, no sé cuánto, y empieza a tener una serie de requisitos para formar parte de esa nación, lo más probable es que la mayoría de la sociedad no pueda entrar a formar parte de ella. Pero si, por ejemplo, dejo todos esos postulados de un lado y digo que vasco es el que vive y trabaja en el País Vasco, ahí han ampliado un montón la capacidad para que la gente entre dentro de la nación. Tenemos un problema, sin embargo, con eso. Si yo modelo el mensaje, implícitamente estoy diciendo que una cosa es la sociedad y otra cosa es la nación. Porque si yo tengo que modelar el mensaje para que más gente de esa misma sociedad se una a la nación, estoy diciendo que estoy en esta situación. Y por lo tanto una cosa es la nación y otra la sociedad. Y por lo tanto perseguir un Estado-nación probablemente no sea el mejor de los caminos. Entonces, conseguimos que entre más gente dentro del concepto de nación, que más gente se nos sume, y aquí tenemos otro problema, que al final lo que tengamos ahí, es decir, esa nación que tenemos al final de todo este recorrido, puede que no sea la misma nación que comenzó el recorrido, porque he tenido que ir moderando mi lenguaje, he tenido que ir cambiándolo todo el rato, hasta que al final tienes situaciones incluso de frustración, de decir, ¿y quién es vasco? ¿El que habla euskera? Joder, pero si acaba de llegar, lleva 2 años aquí, ha aprendido a hablar euskera, entonces ese es más vasco que yo, que tengo 60 años, que no pude aprender el euskera en su día, pero que siento el euskera como parte mío, que siento la cultura esta como parte mía. ¿Quién es vasco? ¿No? Igual es que no tenemos que... O sea, hay que no perder, sino invertir el tiempo en definir todos estos conceptos, pero sin impedir que estas definiciones nos impidan avanzar en el camino muchas veces. Porque una cosa que ya hicimos es que el pueblo ya creó el Estado para defender sus derechos y libertades. Lo hizo hace 1200 años y se llamaba Navarra. Pamplona primero, Navarra después. Lo que ocurre con Navarra, o con el Estado, es que todos los derechos y libertades de los ciudadanos son defendidos por ese Estado, porque son libertades y derechos ciudadanas. Es decir, no son libertades y derechos de la nación, no son libertades y derechos de la soberanía popular, no, son libertades y derechos de cada uno de los ciudadanos que conforman ese Estado, que conforman esa sociedad. Por lo tanto, si las libertades son de las personas, lo que hacemos es que Euskal Herria, como conjunto de personas, sea libre para desencajarse de una burbuja en la que está metida ahora mismo de 7 provincias y poder extenderse, si quiere, mucho más. Porque esas 7 provincias no son las 7 provincias en las que estuvo desde siempre, consiguió expandirse. De hecho, ha hecho hace una exposición bastante interesante sobre la evolución del euskera y su territorialidad, en la cual ves que el euskera tiene una zona, pero que luego esa zona tiene un influjo de expansión, es decir, cuando Navarra se extiende, el influjo del euskera también se extiende. Es decir, tenemos topónimos que aparecen igual en el siglo X, XI, en lugares en los que no aparecía nada en el siglo IX y luego dejan de aparecerlos en el siglo XIII y XIV. ¿Por qué? Porque son topónimos, son palabras, son influencias de euskera que tienen que ver con la fuerza del Estado que otorgaba esas libertades. Por lo tanto, si tenemos un pueblo que crea un Estado y que ese Estado le garantiza esas libertades ciudadanas, lo que tenemos es una ciudadanía capaz de desarrollarse de forma independiente al propio Estado. Porque el Estado no dicta ni... O sea, como no es un Estado-nación, el Estado no va a dictar a la sociedad qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Es la propia sociedad la que se dicta a sí misma cómo quiere ser. Por lo tanto, incluso si digamos, hay un Estado independiente, etcétera, etcétera, navarro, que tiene ya unas fronteras definidas y tal, esas fronteras definidas, incluso, aunque fuese el primer mapa que había puesto al principio de la extensión máxima del Reino de Navarra en el siglo XI, no sería ningún impedimento para Euskal Herria. Es decir, no se circunscribiría a eso, incluso podría ir más allá.
podría ir hasta Soria, podría ir donde se le quisiera, porque es independiente la evolución de ese pueblo, de esa etnia, de ese grupo de personas, de esa sociedad, de la evolución del propio Estado. Pero lo que está claro en nuestra historia, por lo menos en los últimos 1000 años, es que cuando el Estado nuestro ha sido fuerte, nuestra cultura, nuestro pueblo ha sido más fuerte. Esta es Ría de Niña Elisa, que surge en los años 70 como una revista y asociación, etcétera, de curas y de gente afín a la Iglesia. Hace unos meses sacó una editorial en una de las revistas en la cual hablaba sobre esta hipótesis de un Estado de Navarra, ¿no? Y decía, el Estado de Navarra, utopía, en la que se incrementa en conciencia, potencia la organización, aproximan estrategias y acumulan voluntades, que probablemente es lo que más necesitamos ahora mismo. Solo decir a veces que se requieren palabras revolucionarias en versos de independencia que compondrán poemas de libertad, porque si no empezamos con revolucionándonos nosotros para conseguir esa independencia, nunca seremos realmente libres. Este es el decálogo, voy a pasar muy por encima de él, entenderé solo en los pocos, que maneja Libertad Navarra. Y sobre todo son importantes para mí las 3-4 primeras, porque el conflicto político no lo podemos definir, o sea, cuando hablamos de cuál es el conflicto político vasco, ¿no? El conflicto político vasco es realmente el conflicto político navarro. Es decir, tenemos un Estado, Navarra, que ha sido conquistado por otro que es España, y un tercero que es Francia, y que a consecuencia de esta conquista en los últimos 800 años tenemos estos lodos hoy en día. Es decir, no es un conflicto siquiera, o sea, es más allá que un conflicto entre lenguas o un conflicto entre etnias, es un conflicto estatal, un conflicto entre estados. Y el hecho de tener esa perspectiva de que es un conflicto entre estados también nos permite tener otra serie de herramientas para manejar el tema. Y porque si tenemos eso presente ya no es, si el conflicto político vasco no empieza con Franco, no empieza en la guerra civil, no empieza con Primo de Rivera, el conflicto político de este Estado, de esta sociedad, comienza en el 1200, cuando empieza, en el 1054 mejor dicho, cuando la empiezan a conquistar. Porque tenemos enfrente a un Estado que es Castilla, que su propia subsistencia consiste en conquistar continuamente. En el momento en que Castilla no conquista, Castilla se debilita. Es decir, primero se dedica a conquistar a sus vecinos y se hace grande. Eso le da hasta el siglo XVI. Tiene el boleto de que descubre América. Se dedica a conquistar América y eso le da hasta el siglo XIX. Y a partir del siglo XIX lo único que hace es pegarse entre sí. O sea, todo el siglo XIX español es un siglo de guerras civiles. Y de guerras inciviles y de continuación de conquista, en nuestro caso. Como la realidad de la propina, que es hasta el 36. El sujeto político entendemos, por tanto, que es la ciudadanía navarra. Es decir, el sujeto político no es una soberanía nacional, es más una soberanía popular, una soberanía de la sociedad. Es la ciudadanía la que es soberana. Y por ahí es cuando entramos en que la sociedad navarra es puramente intercultural y por encima de polarizaciones identitarias. Es decir, se ha arrojado a la gente, bien sea en la Navarra oriental con el que vienen los vascos, y después aquí, que bien que han utilizado el tema de ETA para su beneficio, en lugar de intentar buscar otra serie de cosas, que es lo único que hacen. O sea, vemos ahora la corrupción en España. La corrupción en España ha estado completamente tapada hasta que de repente ETA ha parado. O sea, ha sido parar ETA y salir corrupción, pero por todas partes. Por todas partes sale la corrupción. Ahora tenemos el caso Cataluña, que qué bien les viene también ahora, porque como se está independizando, de hecho son ya independientes, qué bien les viene para decir, no, hay que defender España, hay que impedir que estos se independicen. Ya no se habla de corrupción en las televisiones. Es decir, los nacionalismos, lo que ellos llaman los nacionalismos periféricos, son excusas para seguir ellos robando a su propio pueblo y de rebote a nosotros. Otro tema, aquí tenemos uno que es euskera, pero que bien es aplicable también al otro, por así decirlo, idioma estatal,
que es realmente el gascón. Es decir, uno de los problemas que tenemos aquí es que falta esta perspectiva histórica muchas veces. Desde el siglo VI, VII, incluso antes, lo que eran los pueblos bagaudas en el siglo V, cada vez está más claro que hay una colaboración transpirenaica entre vascones y gascones. Con el ducado de Gasconia pasa lo mismo. Cuando Eudón el Grande va a defenderse de los musulmanes antes de la batalla de Tours, lo que lleva consigo son aliados vascones. Es decir, siempre ha existido una alianza entre las dos partes. Y bien primero con el ducado de Gasconia, o después en el siglo XI, todo bajo el influjo de Sancho III el Mayor, siempre hemos estado colaborando unos con otros. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese aliado nuestro se encargó muy mucho Francia de quitárnoslo, de genocidarlo directamente. Es decir, a los vascones, primero con las guerras de Luis XIV en el siglo XVII, en la cual por ejemplo tenéis unos ejemplos en Cyrano de Bergerac, gascón, D'Artagnan, gascón. Qué curioso que estos personajes tan clásicos en la literatura francesa eran gascones, ¿no? Vienen esas guerras de Luis XIV, pero sobre todo, en la Primera Guerra Mundial, que fue una auténtica masacre de bretones y gascones, lo que ahí se hace es una limpieza étnica impresionante. Y a nosotros se nos deja, por así decirlo, sin aliados al otro lado de la frontera. Para cuando llega la Segunda Guerra Mundial, ese sentimiento gascón ha decrecido notablemente, y como encima tenían a los nazis encima, porque llegaron hasta la frontera española, empieza a surgir un sentimiento nacional francés. Y eso también juega en nuestra contra. Pero siguen habiendo gascones que se identifican solo como gascones, que no quieren saber nada de los occitanos, que es otro de los problemas que tenemos. El año pasado, con gran tristeza, para mí por lo menos, vi como en la Soca de Durango se hizo como cosa especial traer a los occitanos. Trayendo a los occitanos, lo que estábamos haciendo era debilitar a los gascones, porque para los occitanos, los gascones son también occitanos. Es más, para los occitanos los catalanes son occitanos. Es decir, una especie de nacionalismo jacobino que le interesa mucho al nacionalismo francés porque elimina a aquellos pueblos, por así decirlo, que más han defendido la libertad en ese estado. Otra es la dirección de la territorialidad. Una de las cosas que no me gustan a mí es el tema de las provincias, porque las provincias se empiezan en 1833. Es decir, hasta 1833 no estaban definidas las provincias como las tenemos definidas ahora. Y qué curioso que es cuando empieza la Primera Guerra Carlista. Hasta 1833, y una cosa que estamos viendo en las elecciones, por ejemplo, próximas, de los partidos judiciales. No hay un partido judicial de Vizcaya. O sea, tenemos en Balmaseda, Bilbao y Durango, que curiosamente son Duranguesado, Vizcaya Nuclear y Encartaciones. En Aragón pasa también muy parecido, desarrollos de todo, sobre todo entre Araya y Gasteiz. Y en la Navarra Oriental, en lo que es ahora mismo la comunidad foral, las comarcas tuvieron una importancia muy importante, por eso relaciono la charla con el futuro de Libre Costa en Navarra. El tema de las comarcas es, digamos, para mí imperativo, porque es desde las comarcas donde podemos empezar a rediseñar el Estado. Las provincias nos han sido impuestas al ser vizcaíno, al ser guipuzcoano, al ser alavés. A nadie se le preguntó si quería estar en una provincia o en otra. A los de Oñati no se les preguntó si querían seguir estando en Álava o si querían pasarse a Guipúzcoa. A la gente de Castro no se le preguntó si quería seguir en Vizcaya o si quería unirse a Cantabria o entonces Castilla la Vieja. Pero sobre todo fue un acto de venganza. Porque, por ejemplo, tenemos uno de los problemas ahora más graves, es Treviño. Es decir, Treviño, ya sea la Puebla y el propio Treviño, están como un condado dentro de Álava y son burgos. Es que si vemos un poco la historia, Treviño fueron los últimos en rendirse ante la conquista castellana en el año 1200, incluso después de que cayera Vitoria. No es casualidad que ellos, estén ahora en Burgos. Los últimos en resistirse ante Castilla. Lo mismo pasa también con Trujillos.
Villar de Trucíos es otra isla de Cantabria dentro de Vizcaya. Entonces, y eso no, es que no pasa en ninguna otra comunidad autónoma, en ninguna otra. Y vemos como, por ejemplo, Burgos es una de las provincias más largas de España, pero ¿para qué? Para llegar casi a Bilbao. Y por otro lado tenemos Zaragoza. ¿Para qué? Para llegar casi hasta los Pirineos. Y realmente eso se diseña en 1833. Y dicen, no, es que está puesto así para que la gente llegue mejor a las capitales de provincia. Mentira, porque la gente del norte de Zaragoza tiene más cerca a Iruña que Zaragoza. La gente del Valle de Mena, del Valle del Osa, va antes a Bilbao o a Gasteiz que a Burgos. Es decir, es una clara intencionalidad política lo que se hace con ese rediseño de fronteras. Y toda esa gente del Valle de Mena, del Valle del Osa, de la Cureba, de Rioja, de Miranda de Ebro, toda esa gente tiene todo el derecho, por ejemplo, de decir yo soy navarro. Y de si así lo quieren, ¿por qué no formar parte del Estado de Navarra? Porque una vez lo fueron. Y porque, por ejemplo, Miranda de Ebro ahora mismo es una de las ciudades más castigadas por Castilla. No ya por España, ¿no? Pero por la Comunidad Autónoma de Castilla, en concreto por la Diputación de Burgos, es una de las ciudades más castigadas. No se sienten burgaleses ellos. Y está muy empobrecido en este momento, ¿eh? Miranda está muy empobrecido. Han jodido toda la industria completamente, tienen que ir todos a trabajar a la gente está muy desarrollada, está empobrecida terriblemente respecto a hace 40 años. Y qué curioso, la frontera alavesa es de donde más evidentemente se ve esta distribución arbitraria de las fronteras, porque podemos ver, ya me aprovechar que tenemos el encerado, si por ejemplo hay un monte aquí, otro monte aquí, lo lógico habría sido trazar aquí la frontera. Digamos, lógico entre comillas, si siguiésemos algún tipo de razonamiento, si siguiésemos un razonamiento de tipo de por dónde va el terreno, los ríos y los montes, pero es que lo que ocurre es que dicen, no, y esto es Burgos, y esto es Burgos. Es decir, no tiene ningún sentido en hacer este tipo de división provincial si lo que buscas no es algo más que el simple hecho de fastidiar a quien está conquistado y que sabes que te la puede liar. Porque si algo está bien entre cejo y incejo, tanto Castilla como Francia, desde que empiezan su andadura estatal, es machacar a Navarra. Y lo tienen clarísimo. No nos querían para nada. ¿Por qué? Pues porque somos el primer Estado europeo moderno, somos de los primeros que harían, digamos, el Renacimiento, que tanto se dice en Italia. Yo me gustaría haber sabido cómo había sido el Renacimiento en el siglo XVI en Navarra. Un Estado que con los pocos recursos que tenía supo perfectamente cómo distribuirlos y que fue capaz incluso de recuperar territorios en momentos dados, como el caso de Carlos II, que qué curioso le llaman el malo. Ese Carlos II lo que hace es recuperar toda la Navarra occidental, aunque luego se la termina volviendo a quitar. Por lo tanto, la vía navarra en este sentido es el ejercicio de todos los derechos y libertades, recuperar el pleno ejercicio libre, soberano e independiente de todos los derechos y libertades, porque es lo único que nos va a asegurar el futuro realmente. ¿En qué estamos hablando? ¿Cuándo se pasa de Pamplona a Estado de Navarra? ¿En qué año? Entre Sancho VI y Sancho VII, digamos que es en 1200, sí, por poner una fecha un poco así, ¿no? Aunque ya, por ejemplo, lo que es el carbunclo pomelado todavía no cerrado. ¿Cómo lo llamamos? Carbunclo. Carbunclo. Les carbuncle, que es digamos, el nombre francés, no son cadenas, ¿no? Las cadenas son un invento del siglo XIX. Es esto de aquí, son solo las rayas. Y esto de aquí sería el pomelado. ¿Cómo? Pomelado. Los circulitos son como pomos. Pomos. Entonces es por eso el carbunclo pomelado. ¿Qué representa cada pomo? Son como refuerzos de un escudo, o sea, somos simples hasta para eso, ni siquiera tenemos un león o una cosa así, digamos, ¿no? Lo que tenemos son refuerzos de escudo que se toma como elemento heráldico y eso es lo que se tiene. ¿Y de cuándo es este escudo? ¿Se ha visto? Esto ya, por ejemplo, los capetos ya lo tenían. Sancho VII el Fuerte, a partir de Sancho VII ya se ve más claramente y de hecho en el libro de armería del siglo XVI aparece este escudo. Simplemente las cadenas siglo XIX, ¿no? Hacen la leyenda de Sancho Sancho el Fuerte. De Sancho VII que rompió las cadenas, etc. Pero nos olvidamos, por ejemplo, de que los caballeros vizcaínos en esa batalla dijeron no, yo no combato
contigo, rey de Castilla, todavía no te reconozco como legítimo soberano, y combatieron junto a Sancho VII. Porque es el que ellos realmente reconocían como rey. Ahora mismo estamos trabajando además en esto de, si realmente queremos ser libres, desde luego tenemos que tener una independencia energética. Todavía recuerdo aquel que decía que si no poníamos la planta nuclear de Lemón íbamos a estar todos comiendo berzas. Y yo no veo aquí que haya problemas de desnutrición ni nada al contrario. Tenemos gravísimos problemas con el tema del fracking y Yesa. Es decir, Yesa ahora mismo es una grandísima losa que está por encima de Sangüesa y de más de 15.000 personas. Si en algún momento eso se cae, las va a matar a todas y punto. O sea, es que no hay vuelta atrás. El recrecimiento de la presa es una bomba de relojería para todas esas personas que viven a la sombra de esa presa. Y estamos hipotecando realmente su futuro, porque en cualquier momento, si eso se cae, no hay posibilidad de escape. Y el fracking lo mismo. Ayer o antes de ayer, salió que en Trucíos se detectó un pequeño terremoto, un pequeño temblor. Vamos, hacer fracking con terremotos y temblores, si ya de por sí yo no lo querría tener cerca, con terremotos todavía menos. Sobre todo porque no nos da una soberanía energética. La soberanía energética nos la dan los ríos, nos la da el sol, nos la da el viento. Si vais por Encartaciones, que es una zona que yo creo que está olvidadísima, pero es una zona en la que se puede aprender un montón, existe una fábrica de boinas de Encartada. Esta fábrica funcionó con energía hidráulica hasta 1996, hasta los años 90. Y usaban energía hidráulica. Y estar allí y ver toda esa maquinaria en funcionamiento, que no estamos hablando de 4 tricotosas, no. Ahí son maquinarias enormes, funcionando con energía hidráulica, es decir, gratis. Gratis. Eso es tremendo. Actualmente tienen una turbina y lo que hacen es producir 80 kilovatios hora, que se vierten a la red eléctrica. Es decir, esos son los caminos. Es decir, tenemos unas cosas que son, por suerte tenemos ríos de caudal rápido y corto. ¿Por qué no hacemos centrales hidroeléctricas pequeñas, de poco impacto ambiental, que nos permitan tener una soberanía y una independencia energética? Sobre todo porque nos permiten tener una energía constante y a lo largo del día. Lo mismo con las placas solares. Cualquier edificio público debería de estar, si es de nueva construcción, desde luego, debería de estar plagado de placas solares, de arriba abajo, que es lo que se hace en Alemania. Ya no es solamente placas solares en los techos, placas solares en las paredes, porque se pueden poner. La soberanía alimentaria, importantísima. No solamente ya por el tema ecológico y es un problema de salud, sino porque es un problema para los propios agricultores. Es decir, si algo quieren las grandes multinacionales de la ingeniería agroalimentaria es la subordinación de los agricultores a sus deseos. ¿Cómo lo hacen? Generan una serie de semillas transgénicas que en la mayoría de los casos son estériles. Van a dar un fruto, pero de ese fruto, las semillas que obtengamos, no vamos a obtener futuros frutos. Va a crecer una planta, pero esa planta no va a dar fruto. Así el agricultor está obligado a comprar año a año esas semillas a esa multinacional. Con lo cual, estamos entrando en otro tipo de subordinación. Una subordinación de los agricultores y de la economía, a los deseos de esos. Por no hablar de la mejora en la salud y por lo tanto de la reducción del coste en sanidad que acarrearía una producción masiva de productos ecológicos, por ejemplo. Y del vino, que solo se habla de Rioja Alavesa y no se habla de Rioja de Viana, que es Rioja, coño. Es que porque es otro de los problemas. Rioja es una comarca, no es solamente una provincia o lo que sea. Tenemos una comarca. Bueno, no empecemos ahora con chorradas de llamar vino navarro a denominación de origen Navarra con B al vino de Rioja Alavesa, que eso ya es de traca. Eso ha sido Ibarretxe. Sí, y es de traca. ¿Por qué pasa? ¿Que el resto de vinos no son navarros? Bueno, imagino que Ibarretxe lo hará pensando en todos los vinos, el resto, me imagino, No, el artículo, como no sé, tan mal Ibarretxe no está. Era eso, el artículo era eso.
Bueno, Y es un problema además, porque Rioja Alavesa, yo puedo entender que los viticultores de Rioja Alavesa pueden querer tener, digamos, un enfoque al resto del mundo, que se les vea que están ahí, que sus vinos sean más promocionados, etc. Pero eso hay que hacerlo con un cierto criterio. O sea, no podemos decir que los de la Rioja Alavesa son navarros o el resto son navarros porque son Rioja. Lo que es cojonudo es que coges una botella de vino alavesa y no pone Álava en ningún momento. Es increíble, no pone Álava. No pone, aunque sea de reserva. Pone Rioja. Antes sí ponía, ahora no. No pone nada en ningún momento Álava. Sobre todo porque si son de Rioja Alavesa se habrán querido adherir a esa denominación Rioja que ya tiene más nombre en el mundo. Quiero pensar. Pero sobre todo el problema que tenemos aquí. ¿Por qué construir o por qué reconstruir Navarra? ¿Cuáles son las razones fundamentales? Pues como comentaba al principio, es que no hay mayores razones más fundamentales que estas. Y lo que viene por detrás de eso es que hasta ahora empezamos a oír hablar del TIP. Empezamos a oír hablar. Eso es para no dormir. TISA. TISA es para no dormir. Directamente. Y hacer frente a todo esto como una región, como una independencia que no se construye en un mes, con una no aspiración a tener siquiera un Estado, o a tener algo, una proyección internacional, eso no se puede hacer frente a esto. Tenían en el ojo. Es decir, lo que está detrás de esto es lo gordo, estos son los problemas a los que nos enfrentamos realmente. Estos, los que van a cambiar nuestras vidas como no se haga algo para pararlos, y para mal. Van a negociar con todos nuestros datos, van a negociar, bueno, los móviles, pues con todo, o sea, directamente. Cualquier dato que tengamos, cualquier conversación, nada va a ser privado, todo va a ser vendible. Es el acabar con todos los derechos y libertades de la ciudadanía, que es precisamente lo que se pretende defender por la Vía Navarra, los derechos y libertades. ¿Qué significa TISA? El TISA, joder, no me acuerdo, no son las siglas Más o menos. en inglés. ¿El concepto qué es? El concepto es, digamos, es un TTIP++. Es lo que es TTIP. Tratado Transatlántico de Comercio... XXL. ¿Eh? Un XXL. Sí, un XXL. Digamos, si este ya nos parece bruto el TTIP, que es un Tratado Transatlántico de Comercio y de Colaboración, porque realmente es para lo que es. Es decir, es poner a todos los poderes económicos, a todos los poderes... ¿cómo decirlo? El capital gobernando. Sí, porque está por encima de los estados. Es decir, Es el yo creo fascismo un juzgado y a ese juzgado que yo he creado, a esas cortes, le llevo al estado y acuso de que no hace lo que yo quiero. ¿Estamos todos tontos o qué? O sea, la ciudadanía es en todo caso la que tiene que decir al estado lo que hacer o no hacer a partir de creación de leyes, etcétera. No una macrocorporación que va y le dice, no, como tú tienes unas tasas de importación muy altas y me es imposible hacer negocios en tu estado, en tu territorio, pues te llevo a juicio y una de dos, o me pagas o rebajas las tasas. Es decir, es ya el sumo. Sí, los Es la pérdida incumplimientos, ¿no? absoluta de la libertad, de los derechos, la pérdida del Estado. Es decir, no tardamos tanto tiempo, porque si tardamos tanto, es más fácil recuperar un Estado que crearlo. Y de lo que vamos cortitos de tiempo, porque vamos muy cortos de tiempo, que esto no nos pille sin Estado. Porque va a dar igual, ¿eh? Pero podremos defendernos un poquito más. Porque esto viene Luego pillando también, todo, pillando todo. seguramente uno de los retos mayores a los cuales se nos enfrenta la sociedad. Fracking no, te doy las licencias, ah no, pues a indemnizarme, no sé qué tal, a indemnizarme, No, tal. y antes de eso ya habían pagado 11 millones del Parlamento Vasco. Por eso te digo El que gobierno quería 11 millones. ¿Estamos tontos o qué? esto es a todo a pillar. Ese problema es ese. Bueno, yo no sé si os he aclarado más o con las definiciones de conceptos os he puesto más complicada la cosa, pero espero que os haya gustado.